Pero es que la cuestión es que la ley está para obedecerse. Y si se quebranta la ley y aquel que manipula la ley a su antojo, no puede ser digno de ser alabado. Si Dios establece sus mandatos y su ley y después las manipula al antojo que Él quiere, entonces no podría ser Dios. Es un ser humano como nosotros, no es Dios. Permítame ahora ir a lo que tiene que ver con la historia de la crucifixión. ¿Cómo surge y la idea? ¿Será que a Dios se le ocurrió así como en el camino decir, bueno, está muy bien que nazca ahora con los romanos, se me ocurre que sea crucificado? ¿O hay un plan perfecto divino desde antes de la fundación del mundo? ¿Qué opina usted y qué piensa usted acerca de ello? Vayamos por favor a profundizar acerca de este tema. Lo primero que vamos a hacer, Abelito, si nos vas apoyando ahí por favor, lo primero que vamos a hacer es que estaremos viendo los contextos, por favor, ¿ya estás, Abelito? Estaremos viendo el contexto histórico y legal, el contexto médico y el contexto teológico acerca de la crucifixión. Lo primero que vamos a ver es el contexto histórico. ¿Cuándo comenzó la crucifixión? ¿A quién se le ocurrió crucificar gente? Por ejemplo, podemos pensar en ello. ¿Quién dijo, vamos a crucificar gente? Es una muerte despiadada y terrible, lo vamos a ver médicamente. Pero a alguien se le ocurrió. Vamos a ver que los primeros en escena que aparecen con el tema de la crucifixión, que es como los padres antiguos, son los asirios. Los asirios van a utilizar el empalamiento, que no es lo mismo que la crucifixión, pero es como el padre de la crucifixión, es decir, estacas filosas que van a hacer en el siglo IX a.C., es decir, hace casi 3.000 años, con la única finalidad de aterrorizar a los pueblos que van a conquistar. Van a plantar unas estacas y en las avenidas principales van a poner a sus líderes, sus reyes, sus gobernantes, sus guerreros más fuertes y los van a empalar ahí. Empalar básicamente es sentarlos sobre la estaca o que atravesar el estómago sobre la estaca y los dejaban agonizar por el tiempo que durara. Algunos historiadores decían que duraban hasta semanas, algunos. Y lo más común era que las aves rapiñas de los cielos llegaban y los carcomían, se los iban comiendo vivos. Después esta práctica fue adoptada por los persas, 500 años después, ya para el siglo IV antes de Cristo, los persas tenían una religión llamada zoroastristas y ellos crearon una deidad, Ahura Mazda. Esa deidad para ellos era la deidad suprema. Ellos consideraban que ciertas personas malvadas no podían ser enterradas o muertas a pie de tierra porque contaminaban directamente a su Dios supremo. Entonces empezaron a ponerlos ahora sí sobre estacas. Un poco el empalamiento de los asirios, un poco amarrados en árboles y de alguna forma. De ahí surge los primeros vestigios de lo que conocemos como crucifixión, que dicho sea de paso, terminó como en el 337 por edicto de Constantino. Alejandro Magno, en el 333, crucificó a más de 2,000 personas cuando sitió una isla llamada Tiro. En esta isla, él mató a más de 6,000 personas, pero tomó a 2,000 y las puso en toda la orilla de la costa crucificados para que se rindieran los demás. Es un acto de terror. Se le llama terrorismo porque estás amedrentando con los hechos para que los demás se pongan así como de, y si no les ganamos, nos van a hacer lo mismo, mejor nos rendimos antes de que peleemos. Después vinieron los cartagineses, lo que hoy es Túnez, el país de Túnez en el norte de África. Y estos cartagineses lo empezaron a hacer ya como una ley de ejecución a los que se levantaban en contra del rey, a los que cometían homicidio, ya era ejecución. Mientras acá era más de guerra, ya para el 330, para más o menos también como en el 200, 300, los cartagineses empezaron a hacerlo como en forma de ejecución. Esa lucha, las famosas guerras púnicas entre los cartagineses, que hoy son los de Túnez, y los romanos, cuando el Imperio Romano estaba apenas naciendo, en el 218 a.C., los romanos empezaron a aprender esa práctica y lo empezaron a utilizar sobre los cartagineses en esas famosas guerras púnicas. Usted lo puede leer en la historia y demás. Ese es origen de la crucifixión. Así comenzó. Después los romanos lo pasaron para que ahora ya fuera, aquí tenemos algunas imágenes,
De este lado de acá tenemos a los asirios, que era más o menos lo que hacían en el empalamiento. En medio tenemos a los babilónicos, más o menos cómo clavaban a los malhechores. Y del lado último tenemos a los romanos ya con un poco más perfeccionada. Estos dibujos se descubren porque están tallados en muchas piedras, en muchos murales, y porque muchos historiadores hablan acerca de esto. Séneca, por ejemplo, uno de sus filósofos, describe a la crucifixión como lo más horrendo, lo más terrible. ¡Qué bajeza! Lo describe como la bajeza más vil que puede hacer el ser humano, ¿sí? No vayan a despertar a la niña. Tú nos dices, si ves que está muy alta la voz, nos dices, bájale, pastor, no he dormido nada, la escuela está difícil. Yo creo que estaba más difícil las guerras púnicas. Si te regresas, Abelito, por favor. Y luego ahorita ya. Entonces, podíamos ver todo este tipo de acciones, cómo los romanos los van perfeccionando. Séneca habla acerca de esto y habla acerca de lo triste que se ven estos hombres y cómo maldicen y cómo escupen incluso a los que están mirando, maldicen a sus padres, maldicen el día que nacieron, maldicen absolutamente todo, porque el dolor es tremendo, tremendo, tremendo. Para las mujeres que dicen, un hombre no aguantaría un parto, no aguantaría una crucifixión. Es terrible. Ahorita vamos a ver médicamente cómo se va desarrollando la crucifixión. Ahora sí, por favor, Abelito. Confusiones. Los testigos de Jehová siempre van a decir, pero Jesús fue en un madero. Sí, efectivamente, la palabra para cruz se traduce en el griego como leña o como árbol, o madera. Eso es, cruz igual a madera, árbol, leña. Pero los romanos tenían diferentes tipos de cruces. Por esa razón hay confusiones. Y se pelea, ¿no? Es que Jesús fue puesto en un madero. Sí, en un madero. Pero era un travesaño, no la cruz de ahora. Y se pelean por cosas triviales como si tuviera una importancia grande, así de, seguro que sufrió menos en un travesaño que en una cruz de forma de T, ¿no? Seguro que ha de haber sufrido mucho menos, ¿cierto? Y tenemos ahí, por ejemplo, la cruz simplex, que es nada más el tubular. Y esto era un solo poste, muy común que se utilizaba. Esto era lo más común, la forma más común históricamente de crucificar a la gente era nada más sobre un poste y ya. Imagínense un poste, ahí los colgaban. ¿Por qué? Porque gastaba menos madera y era más rápido y era mucho más fácil. Era así, les ponían las manos hacia arriba, atravesaban las muñecas con clavos de 18 centímetros, les metían en los pies, en la parte del talón, aquí tenemos un hueso que sostiene todo, ahí le clavaban 12 centímetros, de 13 a 18 centímetros cada clavo oxidado de hierro, pum, pum, y los ponían ahí. Esa era la cruz más común, la simplex, su nombre muy simple, era simple, ¿cierto? Después venía la conmisa, la más popular en el primer siglo. En el primer siglo esta era la más popular y era la que era en forma de T, era una forma de T. Era muy popular porque el travesaño ya estaba puesto. Ya lo ponían en donde los iban y ellos nada más llevaban el patíbulum, que era la parte de atrás. Entonces el poste ya tenía estaba bien desgajado para que entrara completamente el patíbulum y hacía una T. Era muy común y era la más popular para el primer siglo en la época de Jesús. Y después venía la de casata, la inmisa. Era muy poco común, pero se utilizaba en casos específicos. Esta cruz, que es la cruz cristiana, la que siempre conocemos, es la que la historia le atribuye que fue donde fue crucificado Jesús. ¿Por qué razón? Porque a diferencia de la conmisa, que nada más era en T, esta todavía tenía un travesaño un poco más hacia arriba. ¿Para qué servía? Para poner el cartelón del título del por qué estaba muerto esa persona ahí. Así que probablemente y lo más seguro apunta que Jesús fue en esta cruz. Por eso históricamente tomamos esta cruz como símbolo del cristianismo, porque Lucas, como leímos en el principio, dice que pusieron un letrero. ¿Qué decía el letrero que pusieron atrás de Jesús, en la cabeza de Jesús? Jesús de Nazaret, Rey de los Judíos. Y luego en latín está en INRI, ¿verdad? Que es una abreviación de Jesús de Nazaret, Rey de los Judíos. Acuérdese que la I en latín es la J y se pronuncia como Iudúes, no judíos, Iudúes. Y no es como Jesús, es Jesús. Jesús Nzare, Rex Iudúes. Jesús de Nazaret, Rey de los Judíos. INRI. En el catolicismo, ¿se ha visto el INRI? Bueno, eso es lo que significa. Está en latín. Pero dice la Biblia que lo pusieron en latín, en griego y en arameo para que lo entendieran y lo vieran todo.
Después estaba la decasota, utilizada por los soldados para brindar espectáculo. Esa decasota es la que está en forma de X y se llama así por el 10 romano, de casota, era una moneda romana en esa época y era el 10. Los que saben números romanos, pues es el 10. Y esa la utilizaban más como para divertirse los soldados de algunos pobres infelices que iban a la cruz. Hagamos una decasota para que dure más el espectáculo y lo hagamos. Después también estaba la bifidata. Era muy poco común, pero lo utilizaban más como en guerra, porque la bifidata tenía la forma de un horcón, como le llamamos nosotros aquí, ¿cierto? Que es así como la flecha esa con la que matábamos pájaros. Bueno, esa resortera o flecha bifidata era muy común, entonces cortaban los troncos o los árboles que tuvieran esa forma y ahí los colgaban en esa cruz. Entonces era más usada como para la guerra, como para ese tipo de cosas. Ahora que ya entendió cómo se llevaban a cabo, hemos concluido que es la inmisa, la cruz que llevó a Jesús por el travesaño extendido donde pusieron el título de Jesús de Nazaret, Rey de los Judíos. ¿Cómo ves? ¿Sí? ¿No estamos despertando a nadie? Bueno, si no, continuamos. Por favor, Abelito. Ahí estamos, ahora sí. Bueno, ahora estamos en el juicio. Ya hemos comprendido de dónde viene la crucifixión, cómo funcionaba la crucifixión. Ahora vamos a entender el juicio acerca de Jesús. Jesús fue juzgado por lo menos por 3 personas, o por 3 poderes jurídicos, por así decirlo. Los judíos, Poncio Pilato representando a los romanos y Herodes, que también representaba a los romanos. Así que lo vamos a dejar en 2, los judíos y los romanos. Y vamos a ver cómo el juicio de Jesús estuvo plagado de errores. En primer lugar, el Cenedril. ¿Qué era el Cenedril? El Cenedril era un conjunto de 70 judíos, más uno, el sumo sacerdote, que era un conjunto así como de Cámara de Diputados, que eran los que hacían las leyes y formulaban eso. Tenían autonomía, pero siempre estaban bajo el dominio de los romanos. Recuérdese, estamos bajo el dominio de los romanos. ¿De dónde sacaban ellos sus leyes? Bueno, tenían 2 libros, la Mishnah y el Talmud. Son sus libros donde se establecen las leyes que van a tener ellos como pueblo judío. En la Mishnah y en el Talmud aparecen leyes, por ejemplo, en la Mishnah, en el Tratado Cenedril 4.1, aparece qué hacer con un preso cuando es acusado de blasfemia y cuando es condenado a muerte. ¿Cómo lo debemos de juzgar? Y la Mishnah dice que nunca en la noche, jamás, una persona que está siendo llevada a juicio, su juicio no puede ser en la noche. Pero Jesús no fue así. El juicio de Jesús fue en la noche. Ellos que estaban quebrantando su propia ley. En la misma Mishnah aparece que nunca podría ser llevado a juicio una persona en días festivos. Tenían que esperar que pasara ese día festivo. Y ese día se estaba celebrando la Pascua, Pasaj, que el ángel pasó sobre ellos. Comían hierbas amargas para recordar la amargura de cómo estuvieron en Egipto. Comían pan sin levadura para recordar la prisa con la que salieron de Egipto. Y comían cordero asado para recordar el sacrificio, la muerte de los primogénitos y celebrar la libertad de Egipto. ¿Me va entendiendo? Ya ha pasado mucho tiempo desde esa fiesta, han pasado más de 1500 años, se sigue celebrando, así que el juicio no se podría hacer ahí, pero a los judíos les surgía, rompieron también esa regla. También la persona, si en caso que fuese enjuiciada a muerte o enjuiciada a muerte, tenía derecho a presentar una defensa y lo tenían que dejar. Le daban su tiempo, ve y presenta una defensa que te ayude a salir de esto. Con Jesús no lo hicieron. Lo único que vemos al otro día es un montón de gente blasfemando y contradiciéndose entre sí, diciendo algunos testigos falsos, acusando a Jesús, pero negándose entre sí algunas cosas. Los judíos entonces no podían ejercer muerte sobre nadie. Ellos estaban bajo el dominio romano. ¿Me va entendiendo hasta ahí? Ellos, al estar bajo el dominio romano, son los romanos los que deciden quién muere y quién no. Por eso los judíos tienen que utilizar a Poncio Pilato, porque de lo contrario no hubiesen podido enjuiciar a Jesús. Los judíos lo acusaban de blasfemia, que era hablar
en contra de Dios, es decir cosas en contra de la naturaleza divina, hablar mal. Y ellos decían que él había dicho que era Dios e hijo de Dios y que hacía milagros y que había quebrantado el sábado y que había enseñado a los hijos de Israel a pervertirse y andar con pecadores y demás. Ese era su delito para ellos, pero no lo podían matar. Así que buscaron a Poncio Pilato, y ahí tenemos a Poncio Pilato. Pero entendamos entonces ahora el contexto. Jesús es un judío del primer siglo nacido bajo autoridad de los romanos. No tiene derechos. No hay derecho para él. Son personas de segunda clase. Así como en algún momento los negros en Estados Unidos no tenían ciertos derechos. Así como en algún momento la gente que no tenía tierras no podía votar. No importaba si eras hombre o mujer. Si tú no tenías una parcela en algún lugar, o sea, digamos, si tú querías votar en Ixmiquilpan, antes no era, ve y cambia tu credencial para Ixmiquilpan. Era, ¿tiene usted tierras en Ixmiquilpan que le competen para que pueda votar aquí? Y si usted no tenía ninguna tierra, no, yo rento, no puede votar. Y no podían votar. La gente que era pobre no votaba antes. No era porque era mujer o hombre, no votaba porque decía, ¿por qué tendríamos que dejar votar? Si no tiene ninguna tierra, no podría, digamos, aportar absolutamente nada a nosotros. Así que Jesús está bajo el dominio romano, no tiene ningún derecho, sus derechos son casi nulos. Pilato tiene el imperium, que significa poder absoluto. Él es el que va a decidir sin necesidad de testigos oculares, algo así como la ley Olimpia. ¿Se ha escuchado esa ley Olimpia? Los hombres, ok. La mujer va, testifica y dice, él me violó. Y luego se desaparece la mujer. A usted lo llevan delante de la justicia, dice, no, yo no lo hice, quiero encararme con ella, no puedes. Y no vuelven a sentar a la mujer a que testifique nunca más. Solo lo que dijo ya es verdad, es absoluto. Y usted va ahí y dice, bueno, entonces presenta pruebas de que no lo hiciste. Que no se llama ley Olimpia, esa es la de Valeria, ¿verdad? Esa es la Olimpia es la de acoso cibernético, ¿cierto? La ley Valeria. Entonces, ya no te presentas como mujer. O sea, tú puedes acusar a quien sea. No, él intentó hacer esto, él intentó lo otro, y ya el hombre es el que tiene que presentar toda su defensa para decir que es inocente. Terrible, ¿eh? Lleva contratos. Cuando quieras una novia, lleva tu contrato. Fírmale aquí que estás aceptando de manera voluntaria ser mi novia. Cualquier rato se puede, ¡pum! ¿Cierto? Bueno, Jesús tiene esa cuestión. Poncio Pilato tiene el poder absoluto, él decide. Por eso Poncio Pilato dice, pues no he encontrado nada en él. Sin derecho a apelación. Una vez que se daba la sentencia, él no podía decir, permítame traer a mi abogado. Déjeme traer a mi abogado y entonces podemos platicar acerca de esto. No. Una vez la sentencia dada, una vez y para siempre se establecía. Ese era el decreto y el derecho exclusivamente de Poncio Pilato. Jesús no tenía absolutamente nada. Pero en el contexto cultural, los judíos no tenían la lus gladi. ¿Qué significa lus gladi? El derecho a la ejecución. Ellos no tenían derecho a la ejecución, lus gladi. Ellos no tenían el derecho. Así que la necesidad que tenían de Poncio Pilato era utilizarlo, pues recuerden que en la tradición de la Pascua, a Poncio Pilato le soltaba un delincuente y soltaron a Barrabás, que era un celote, es decir, un ¿cómo se dice? Independicista. Eso. Ya los que están ahí me van a entender. Entonces, cuando sueltan a Barrabás por la famosa Pax Romana, para ellos era el todo. Ellos no querían revueltas. Y una vida de un judío del primer siglo vale igual que la vida de un caballo. Entonces da lo mismo. Si los judíos están pidiendo que maten a uno de ellos, pues entonces nadie va a tener una revuelta. Ellos mismos lo están pidiendo, ellos mismos lo van a ejecutar. No hay nada. Eso es lo que sucede. Aunque los judíos no tenían el poder y el derecho a ejecutarle, utilizan a Poncio Pilato para que lo lleven a la ejecución, que es la crucifixión, que sí es un derecho romano. ¿Quiénes no tenían derecho a morir? ¿Quiénes eran los únicos que no podían ser crucificados aunque hubiesen cometido los mismos delitos? Los ciudadanos romanos. Pero nunca a un ciudadano de segunda clase como eran los judíos. Jesús es un ciudadano de segunda clase en el Imperio Romano, aunque usted no lo crea. Continuamos, por favor. ¿Ya vamos viendo ahí?
¿Sí? Ahora, vamos a entrar al médico forense. Ok, ya está Jesús ahí. Ya quebrantaron absolutamente todo. Ya corrompieron por completo las leyes y ahora lo tienen donde lo querían tener. Lo quieren. Poncio Pilato dice, ¿y si lo azotamos? ¿Y si lo aceptamos nada más? Este primer azote al que menciona Poncio Pilato se llama fustigativo, que quiere decir si le damos un escarmiento y de ahí va a aprender. Pero hay otro tipo de azote. Este azote es el verberatio, perdón, se me va ahí. Es italiano finalmente, no es latín. El verberatio eran azotes terribles. Ese fue el que fue expuesto Jesús. Mientras Pilato decía, y si nada más le damos unos azotes para que escarmiente, los judíos decían, no, mátalo. Y ahí entra el verberatio. Fueron 39 latigazos, como dice Deuteronomio capítulo 25, versículo 1 al 3. Bueno, esa era una ley judía. La ley judía decía que solamente podías darle 40 azotes a una persona. Los judíos, ya ve que eran bien francos, honestos y eran muy amables con todo mundo, decidieron bajarlo a 39 para no pasarse de un latigazo, no vaya que se equivoquen y quebranten la ley de Dios. Y por eso siempre en su costumbre tenían 39 menos 1. Por eso Pablo dice, por los judíos he sido azotado 3 o 4 veces con 40 latigazos menos 1, porque ellos contaban los 39. Pero Jesús no cayó en manos de los judíos. Los judíos no lo azotaron. La creencia de que fueron 39 latigazos es la confusión de la ley judía y la ley romana. Los romanos no. Los romanos azotaban y no estaban contando. Eso lo podemos ver en la película de Mel Gibson, La Pasión de Cristo, cuando están contando. Esa es una descontextualización de la historia. No se cuenta. Los judíos, los romanos no contaban. Los romanos golpeaban. Los lictores, que eran verdugos, amantes de la violencia como ama Quarantino, el que hace todas esas películas de Masacre en Texas, el payaso de no sé dónde, el que asesina, ¿no? Todas esas películas sangrientas que le gustan a mucha gente, donde ven sangre, hay gente que es sangrienta. Es un problema mental. Está loco usted. O sea, no es correcto que usted tenga esos delirios y que le guste ver sangre y que le guste ver cómo mutilan a otras personas. Usted está mal mentalmente. Necesita ir al Lecumberri para que lo atiendan. Quarantini, que es uno de los máximos exponentes en la actualidad, hace todas esas películas de Hollywood, esa basura que sale por todos lados. Bueno, los lictores eran expertos en la crueldad. Ellos eran entrenados para golpear, pero no matar. Algo así como los judiciales, pégale donde no se vea. Y saben pegar, ¿verdad? Que los judiciales gorditos, pégale donde no se vea. Que para que cuando lo llamen a testificar, no vean las cámaras que está golpeado, pero hay otros lugares donde está todo golpeado el pobre. Bueno, los lictores eran expertos en la crueldad y utilizaban el flagellum, un arma letal. Esto es lo que van a hacer con Jesús. A Jesús lo van a poner sobre un tronco, le van a amarrar las manos, van a arquear la espalda y van a utilizar no el fustigativo, que es azotes menores para que escarmiente la persona. Van a utilizar el verberatio, que son azotes terribles con el flagellum, para que esa persona casi muera. O sea, no es cualquier cosa. Y estos son los lictores, que hoy conocemos como verdugos. ¡Paz! Se gozan. Les encanta la violencia. ¿Ha visto usted gente que les encanta la violencia? O sea, nada más está esperando a ver a qué horas alguien se atraviesa por ahí para echar pleito. Les fascina. Ese es un mal dentro del corazón del hombre. Tiene que arrepentirse completamente. Continuamos entonces el flagellum. Vamos a ver. Médico forense. ¿Qué sucedía en esos golpes? Ahí tenemos una imagen de la pasión de Cristo. Es muy similar a lo que los historiadores dicen. Un tronco grande donde encadenaban al preso, la espalda arqueada para que tuviera rigidez y con esa rigidez pudieran golpear. El flagellum no era otra cosa que usualmente un mango de madera con cuero bien amarrado, usualmente con bolas de plomo o a veces hechos de hueso, que golpeara 7 o 6 líneas. ¡Fum! Ahora está hablando de un hombre fuerte. ¿Alguna vez ha golpeado usted una máquina de esas donde le dicen a usted si es fuerte o es débil con un mazo así y sube hasta arriba? Usted, apenas llegó ahí.
Bueno, esa fuerza se deriva en el antebrazo. Y esa fuerza del antebrazo la tiene mucho la gente que hace trabajos manuales como marros, como cargar, como agarre, jalar becerros, etcétera. Esa gente tiene mucha fuerza en esas partes de los antebrazos. Bueno, estos hombres se ejercitaban de esa manera. Era un golpe fuerte. Se calcula que un boxeador promedio pega, o sea, muy bajo, pega con unos 350 kilos de impacto. O sea, como si lo agarraran 350 kilos y le golpearan así en la cabeza. Son golpezazos. 350 kilos, imagínense, ¡pum! Lo andan casi tumbando y mareando, ¿cierto? Entonces, estos hombres eran expertos. ¿Qué sucedía una vez que un preso era muerto? Ahora, entienda, la crucifixión no era cosa solo de Jesús. Hubo ocasiones, según algunos historiadores como Flavio Josefo, que crucificaron a 600 personas en un solo día. 600 en un solo día. Así que no era solo como Jesús fue solo a la cruz y los otros 3 ladrones. No, había muchos. Incluso había ocasiones en que tenían que dejar de crucificar porque ya no tenían madera. Hasta que volvieran a quitarlos de la madera y volver a crucificar más. Era terrible. ¿Qué sucedía? Número 1, lo primero que podría suceder con los golpes del flagellum sobre la espalda era un choque ayúdenme ahí por favor, hipovolémico. ¿Qué significa esto? Pérdida crítica de la sangre. Empezaban a perder sangre, porque al golpearle con el plomo, con los huesos, desgarraban la piel, que las venas y los tendones se podían ver literalmente, y empezaba a perder muchísima sangre, porque reventaban muchas venas. Eso no solo Jesús lo vivió, lo vivieron muchos otros más. Hubo muchos que no sobrevivían al flagellum, morían antes de siquiera ser crucificados por los golpes. Lo primero que sucedía es la pérdida de sangre. Y luego sucedía otra cosa, eso. ¿Qué significaba esto? Acumulación de aire o sangre en la cavidad torácica. Era muy común con los golpes. Demolían por dentro. Había sangrado interno. Se guardaba el aire y todo eso. Esos eran los primeros síntomas. Acidosis metabólica, perdón. Esto era acumulación de ácido lácteo en la sangre que provocaba arritmias cardíacas por el exceso, porque el cuerpo trataba de alguna manera, el músculo se cansaba tanto de los golpes que empezaba a soltar. Eso es lo que muchos los ciclistas son los que tienen ese problema siempre, ¿va? Porque el músculo se va cansando, o sea, es una extenuante ese deporte es muy extenuante en los ciclistas. Bueno, la acumulación de ácido láctico en la sangre provocaba arritmias cardíacas, empezaba el corazón a trabajar, pero aceleradamente. ¿Qué otra cosa venía? Insuficiencia renal aguda. Usted podría decir, ¿a poco daba una insuficiencia renal? Así como, sí, de tanto golpe. Increíble, ahora que yo estaba leyendo todos estos documentos y veía, no hombre, o sea, ni qué Coca-Cola. Insuficiencia renal aguda por la liberación de mioglobina, sustancia tóxica para los riñones por tanto golpe que había. Por eso una gente cuando dice, murió de golpe, sí puede morir una persona así, puro golpe. Sepsis, una respuesta del sistema inmunatorio, es decir, porque como la piel estaba tan expuesta y la sangre entraban bacterias rápidamente que podían provocar infecciones y el cuerpo tratando de sacar esas infecciones tenía una reacción equivocada y provocaba ese tipo de cosas. Médicamente, hermanos, vámonos. ¿Qué provocaba más médicamente? Bueno, ahora tenemos a este hombre que ya recibió todos esos latigazos con todos esos antecedentes médicos que les acabo de señalar. Y ahora va a cargar un patíbulum, que es un travesaño de entre 35 a 60 kilos aproximadamente. No es nada sencillo. Si usted alguna vez ha cargado 50 kilos sobre la espalda, trate de caminar más de 100 metros. Él, según algunos, pudo haber caminado entre 800 metros a 2 kilómetros de distancia cargando el patíbulum, que era el travesaño de la cruz. Si eso le añade que ya le habían pagado con el flagellum y que traía todo abierto, el simple roce de la madera sobre la espalda tendría que haber sido terrible. Si usted se vuela una uña
y el roce con la sábana es terrible, ahora imagínese la espalda descubierta completamente, sin sumar que estaba totalmente desnudo el crucificado. En este caso Jesús no, porque Herodes le había puesto prendas de rey para burlarse de él, que después se las quitaron los soldados porque Herodes le puso buenas prendas. Es decir, Herodes lo vistió con marcas. Y vamos a hablar de marcas poderosas que utilizan los pobres. Herodes lo vistió con Gucci, con Michael Kors, con Guess. Y después ya vieron ahí los otros, dijeron, mira, trae unos tenisitos Guess. Mira, trae una playerita Michael Kors, se la quitamos. Básicamente en un contexto moderno podríamos decir que fue así. Herodes lo vistió con ropas de rey y valían, y los soldados se la quitaron, lo desnudaron completamente a Jesús en la cruz. Vea todo lo que causaba. Así que va cargando una distancia aproximadamente 800 a 2 kilómetros. Empieza un dolor neuropático. Este dolor que va a sentir ahora es porque va a atravesarle en las muñecas, no aquí. Esto no, aquí no existe tal cosa. Jesús no le ha atravesado en esta parte de aquí. No hay un solo hueso que sostenga el peso del ser humano en esta parte de aquí. Fue en este lado de la muñeca, no sé cómo se llama el hueso, pero en este lado de la muñeca, donde está ese hueso, fue donde atravesaron a Jesús. Ahí le metieron el clavo entre 13 a 18 centímetros. Ahí hay un nervio que al hacer movimiento el clavo rozaba ese nervio. Algunos médicos que han estudiado el caso de Jesús dicen que eso es comparativo a recibir una descarga eléctrica por el cuerpo cada vez que el clavo rozara. Y tenía problemas, porque al Jesús estar de esta forma podía inhalar perfectamente, pero no podía sacar el aire. Para poder sacar el aire tenía que impulsarse y poder mover para que el tórax se liberara, y era cuando esto cometía fricción y era un dolor insoportable según los médicos. Sin olvidar que en los pies también atravesaron con clavos a Jesús. Eran clavos oxidados. Usted no está viendo a los judíos echándole yodo, a los romanos echándole yodo a los clavos, porque no vaya a ser que le produzca una fiebre al instante. Ellos no tienen ningún problema en eso. Tenían asfixia posicional, lo que les decía. Podía inhalar, pero no podía exhalar. Imagínense la desesperación que debe de sentir el cuerpo humano. Y todos podemos sentir eso. Si ahora quisiéramos y dijéramos, ¿y por qué no me crucifican a mí para sentir lo mismo de Jesús? Podríamos pasar por ese dolor físico. Derramamiento, ayúdenme ahí, pericardíaco y pleural. Eso es acumulación de líquidos alrededor del corazón y en los pulmones. Por eso cuando a Jesús atraviesan el costado, sale agua con sangre. Es hasta médicamente correcto. Antes de que ¿quién fue el que iba a sacar cadáveres del panteón para investigarlos? ¿Galileo o Galiano? Galileo, ¿no? No recuerdo, uno de los dos. Pero antes de eso, de la medicina descubría todo eso, la Biblia registra que cuando picaron el costado de Jesús salió agua revuelta con la sangre. Es muy común, es un derrame pericardíaco. Causas de las cuales pudo haber muerto Jesús una vez que estaba terriblemente así. La primera causa de su muerte pudo haber sido un paro cardíaco por un estrés excesivo y una deshidratación terrible. La pérdida de sangre, la insuficiencia renal extrema que traía deshidratación. Así que Jesús pudo haber muerto por ello. Pero también puede haber sido, y esto es muy común y mucha gente lo afirma, y muchos creen que fue esto, una ruptura de corazón. Poca presión en las arterias y el corazón haciendo el máximo, pudo haberse roto el corazón. Ahora entiende que si se rompe el corazón, se pudo haber roto el corazón de Jesús. Y otra de las cosas con las que pudo haber sucedido es que tuvo un choque irreversible, es decir, un fallo en todos los órganos debido a la falta de oxígeno y de sangre, y el cuerpo colapsó, simplemente. Esto fue lo que sucedió con Jesús médicamente hablando. Esta era la forma en que Jesús había sido azotado y golpeado, y está ahí, no lo estamos inventando. Jesús murió de esa forma y la historia lo señala. La crucifixión era algo muy común entre los romanos. Tácito, Flavio Josefo, Séneca y otros más pensadores del primero, segundo y tercer siglo hablan acerca de esta práctica terrible de la crucifixión.
No se puede negar. Así que continuamos, por favor. ¿Está ahí conmigo? ¿Sigue despierto? Ahora, el contexto teológico. Bueno, ¿y por qué Jesús tuvo que morir así? ¿Por qué no solamente vino y dijo, los salvo a todos y ya? 1, 2, 3, salvación para todos mis amigos. ¿Qué tiene que ver la crucifixión? ¿Por qué Jesús tuvo que ir a la cruz? Hay mucha gente que se cuestiona honestamente. Yo, si hubiese sido Dios, hubiese escogido otro plan de sacrificio. Pero es que escuche la palabra sacrificio. Y es que Cristo, el Cristo que nosotros tenemos, es un Cristo vicario, de latín, que significa sustituir a otro. Por eso mucha gente habla acerca de, tú merecías estar ahí. Bueno, sí merecíamos morir de esa forma. Pero aún mereciendo morir de esa forma, no nos garantizaba que hubiésemos sido salvos. De hecho, no hubiésemos podido ser salvos, aunque hubiésemos muerto como Jesús. Y el sufrimiento que pasó Jesús es duro y es difícil. Pero si lo aguantaban otras personas ya estando ahí, forzosamente si usted va a esa pena de muerte, usted lo podría, no digo aguantar, pero no tendría otra forma de subsistencia. Así que tendría que pasar por eso. Pero mucha gente cree y dice, bueno, Jesús nos ha sustituido. Así que piense en el Cristo vicario. El acto no fue egoísta. Es decir, Primera de Pedro nos dice que Cristo murió por nosotros. No por Él mismo, por nosotros. No por los ángeles, por nosotros. Por gente imperfecta, gente que está alejada de Dios, gente que no quería saber nada de Dios. Por nosotros murió. Ahora veamos el tipo y el antitipo de Éxodo capítulo 12, porque es importante entender desde ese punto de vista Éxodo capítulo 12. ¿Está conmigo en Éxodo capítulo 12? Por favor, vaya ahí. Es increíble cómo se conecta la Biblia de una manera maravillosa. Conectemos a Éxodo capítulo 12. En Éxodo capítulo 12 se cuenta una historia, la historia de los primogénitos. ¿Cuál es la última plaga de las 10 plagas que Dios manda a los egipcios? La muerte de los primogénitos. ¿Cómo te puedes salvar de no morir por el ángel por Jehová que vaya y quite el aliento de vida de los primogénitos? Muy sencillo. Dios ordenó a Moisés que le dijera a Aarón, vas a hacer esto, Moisés, dile a Aarón y al pueblo, tomarán un cordero de 1 año, macho, sin defecto, lo van a matar y su sangre que caiga sobre ustedes la apartarán, utilizarán algo y lo van a poner sobre el dintel de la puerta. Curiosamente, el dintel de la puerta son estas maderas que ponían en las puertas antiguas que parece que tiene una forma de cruz, ¿cierto? Y lo pondrás ahí, y cuando yo, Dios, pase y quite el aliento de los primogénitos y vea que hay sangre en ese dintel, pasaré de largo. Esa fue la salvación de los primogénitos. Es decir, tomábamos un cordero humilde y manso e inocente para sustituir al primogénito, porque si no estaba esa sangre, Dios iba a tomar al primogénito. Si no estuviera Jesús, ¿a quién tomaría entonces Dios para el pago de nuestro pecado? Si no estuviera Jesús, a nosotros. Nosotros iríamos a pagar nuestro pecado. Y la paga del pecado es muerte. Es decir, la separación eterna con Dios. Es decir, la gente que va al infierno es porque ha despreciado el sacrificio de Jesús, vicario, sustituto. El cordero tenía que ser sin mancha, ni un hueso roto, según Éxodo 12:5. Juan capítulo 18, versículo 38 dice, no halló en él delito alguno. Habla Poncio Pilato. Poncio Pilato dice, este hombre es inocente, este hombre es perfecto, este hombre no tiene absolutamente nada, como el cordero sin mancha, como ese cordero sin mancha. Y luego tenía que ser inmolado. Ahora, la palabra inmolado tiene que ver con la palabra sacrificio, sacrificarse por otro. Esa es la palabra inmolado. No enamorado, inmolado. Es decir, morir y sacrificarse por otro. Por otra persona se sacrifica. Hermanos, hasta que usted no esté en ese punto, usted no sabrá quién le ama y usted no sabrá cuánto ama. Hasta que no esté en el punto de entregar su vida por otro, jamás sabrá. Recientemente vi una encuesta que hicieron en la televisión y le preguntaban a las mujeres, si tuvieras que salvar a alguien, ¿te salvas tú o salvas a tu marido? Y todas las mujeres contestaron que se salvan ellas.
Y cuando le hicieron la misma pregunta al hombre, todos los hombres contestaron, salvo a mi mujer primero. Porque está en nuestra naturaleza ser protectores y dar la vida. Pero esto es lo que quiere decir inmolado. Cuando Juan vio a un cordero como inmolado, es decir, uno que se sacrificó por otro. El sacrificio inmolado del cordero es, me voy a sacrificar por otros. Y esos otros somos nosotros. Cristo se sacrificó por nosotros. Él fue inmolado, es decir, fue un mártir y entregó su vida por otras personas que somos nosotros. Algunos de los que estamos aquí no daríamos ni 10 pesos el uno por el otro. Algunos de los que estamos aquí no estaríamos dispuestos ni siquiera a dar un día de nuestra vida por alguno de ustedes. De verdad. Vea cuánto lo necesita. Escucha a las abuelitas. Oh, hijo, en la cárcel y en el hospital se conocen a los amigos. Hay personas que se molestan y dicen, ¿por qué nadie me viene a ver al hospital? Bueno, porque estás esperando que al hospital te vengan a ver los que no te iban a ver a la cantina. ¿Por qué no cuestionas eso primero? Que te vengan a ver los que eran tus amigos en las cantinas. No, porque nadie me viene a ver al hospital. El pastor es cruel. Nunca viene a mi casa, no me viene a ver cuando estoy enfermo. Bueno, la casa de Dios está abierta 52 veces al año. ¿Seremos igual de crueles entonces? Tú tampoco vienes a ver a Dios, estando sano. Pero inmolado quiere decir eso, morir y sustituir. Moría para que el primogénito viviera. La justicia de Dios demanda la muerte del pecador. Cristo se interpuso. Esto es maravilloso. Esto es maravilloso. Porque mucha gente no entiende el por qué Jesús tuvo que morir y sacrificarse. Pero entiéndalo desde un punto de vista como un juez. Dios es el juez de toda la tierra, ¿cierto? Veamos si Dios es el juez de toda la tierra. En primer lugar, veamos por qué tuvo que haber sido una cruz. La Biblia dice que la sangre untada sobre el dintel de la puerta, su sangre salva a quien se le aplica por medio de la fe. Esto es muy común para la salvación de nuestras almas. Nosotros somos salvos no solo porque Cristo murió. A mucha gente cree que Juan 3:16 se refiere a que ya todo el mundo es salvo porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su único Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y la gente cree que el mundo es salvo, todo por completo. Pero la verdad es que no. La verdad es que es salvo aquel que ha aceptado a Jesús por fe. ¿No puede ser salvo todo el mundo? La muerte del Cordero era aceptado como un acto judicial, es decir, su vida como un pago. En la antigüedad había algo llamado expiación. Usted llevaba un animal, ponía la mano de usted, el sacerdote ponía su mano sobre su frente de usted y sobre la frente del animal, y de manera simbólica los pecados se le pasaban a ese animal. Y entonces hacían un sacrificio de ese animal. El animal era inmolado por usted, es decir, moría en lugar de usted. Es decir, el animal era sustituido por usted. Usted merecía morir ahí, pero el animal era el que tomaba el lugar de usted. Pero era solo una tarjeta de crédito, pues no borraba sus pecados. Seguía usted y el siguiente año tenía que venir con otro animal. Y así sucesivamente. Pero la entrada de Jesús borra de una vez y para todas, y el sacrificio es perfecto. Ahora Jesús es nuestro Cordero perfecto, nuestro Cordero Pascual, el que nos da la libertad, el que nos trajo libertad. ¿Me va entendiendo hasta ahí? A las 3 de la tarde, porque a las 3 de la tarde era cuando los judíos comenzaban a matar, cuando los judíos empezaban a matar a los corderos en la antigüedad. Es una tradición judía. Eso era en la Pascua. Sus huesos rotos, dice Éxodo 12:46, Juan 19:33-36, ninguno fue roto. El soldado, cuando lo iba a golpear, solo atinó a meterle la lanza para que se cumpliese lo escrito en Salmos capítulo 22. Ninguno de sus huesos fueron rotos. Y ese es. Ahora sí continuamos, por favor. En el contexto teológico. Santificación judicial. Aquí me fascina y con esto vamos a aterrizar toda nuestra conferencia en esta noche. ¿Por qué entonces Dios una muerte tan cruel a su Hijo? ¿Por qué se la dio? ¿Por qué no de otra forma? Bueno, Él es juez justo y soberano sobre toda la tierra. Él demanda justicia. Y el ser humano cayó en pecado con Adán y Eva. Corrompieron el mandato de Dios. Pero Dios hizo al hombre para que viviera eternamente.
Si lo destruía, Dios es un mentiroso. Y si Dios es un mentiroso, entonces no es Dios ni digno de ser adorado. Por eso Dios estableció sus propias leyes. La falacia que utiliza Jean-Paul Sartre de si Dios puede hacer una piedra tan grande que Él no pueda cargar, si es que es todopoderoso. Siendo aún Dios todopoderoso, dejó su palabra, determinó sus leyes para que Él en su justicia y en su honestidad se sometiera a las mismas leyes que Él estableció. Imagínense que un juez, el juez de nuestro pueblo, dejara libre a un violador de niños solo porque el violador es buena onda. Y que alguien cuestionara y dijera, señor juez, ¿por qué dejó libre a él? Bueno, no lo has tratado, es muy buena persona. No, yo exijo justicia, exijo que haga un castigo sobre él. ¿Cuál es el castigo según la ley? 40 años de prisión, muerte. ¿Qué es el castigo? Quiero ese castigo sobre él. La justicia lo demanda. La justicia es darle a cada quien lo que le corresponda. La justicia demanda que haya, por favor, justicia sobre esa persona. Ahora imagine eso, por favor. Ahora imagínese al Dios juez soberano, como dice Abraham en Génesis capítulo 18, versículo 25. ¿Acaso no eres juez justo sobre toda la tierra? Lo soy. Soy un juez justo. El ser humano pecó y la paga del pecado es muerte. Así que el ser humano está condenado al infierno por mí, porque ha pecado y porque esa es mi justicia y esa es mi ley. ¿Le parece cruel eso? A mucha gente le parece cruel. Oh, entonces es un Dios sádico. ¿Cómo es posible? ¿Para qué nos crea? ¿Para mandarnos al infierno? No. Usted y yo vamos al infierno por el rechazo de Dios. No porque nosotros, Dios nos haya dicho, ven, vamos, vete al infierno. Estamos rechazando a Dios en nuestro interior, en nuestro corazón. Y podríamos meternos en una doctrina más profunda, pero quiero establecerme aquí, justo y justificado. Romanos 3:26, la paga del pecado es muerte. No fue un trato, fue una sentencia legal. Cuando Dios exige que haya justicia y el pueblo exige justicia, se tiene que haber justicia. Así que Dios dice, lo siento, tengo que hacer justicia sobre el ser humano. El ser humano está condenado al infierno porque todos son pecadores, al menos que mi justicia sea saciada con algo y no haya pretexto. Imagina esta escena. Dos jóvenes se conocen en la universidad, son muy buenos amigos. Uno termina la carrera y se convierte en juez de la ciudad. El otro se convierte en un criminal. Pero fueron tan buenos amigos. Un día estos dos se vuelven a encontrar, pero ahora en un juzgado. El juez lo mira y el criminal lo mira y le dice, ¡hey, ese es mi amigo del alma! Seguro que me dejará libre. El juez es un hombre recto, íntegro, que cumple la ley. Así que el juez le dice, bien amigo, te doy una sentencia de 5 años de cárcel o una fianza de 2 millones de pesos. El amigo cae derrotado y dice, ¿cómo me pudiste haber hecho esto? Tú eres mi amigo, comimos juntos, fuimos al colegio, dormíamos juntos, paseábamos juntos, comíamos del mismo plato, yo te disparé cuántas veces comida cuando no tenías dinero y ahora me condenas. Tengo que hacer la justicia. Tengo que hacer la justicia. Así que el juez se baja y una vez que está abajo del estrado, firma un cheque de 2 millones de pesos para liberar a su amigo. El juez no ha infringido ninguna de las leyes, ha condenado al delincuente, pero también ha mostrado gracia sobre su amigo, pues lo ha liberado sacando dinero de sí mismo para pagar la deuda. Jesús hizo esto, Dios hizo esto, demandaba justicia, es un juez justo. Necesito justicia, pero después bajó en forma de hombre, firmó el cheque de nuestra libertad y nos dio libertad y nos dijo, bien, ahora ustedes tienen libertad, pero mi justicia fue cumplida, lo rescato ahora. ¿Entiende esta analogía que estoy tratando de llevar para que lo entendamos de manera sencilla? ¿Por qué sangrientamente? La Biblia dice en Hebreos 9:22 que sin derramamiento de sangre no hay redención. Levítico capítulo 17, versículo 11, señala que la vida del ser humano está en la sangre. Por eso a los cristianos se nos prohíbe comer sangre. En el concilio de Jerusalén, en Hechos capítulo 11, ¿qué haremos con los gentiles que se están convirtiendo? Bueno, que se abstengan de comer ahogado, que se abstengan de comer sangre, que se abstengan de fornicación. Nada más, vayan y hagan eso. ¿Seguro? ¿Ninguna de las tradiciones judías antiguas? No, con eso es más que suficiente. Porque entendemos que en la sangre está la vida del ser humano. El derramamiento de sangre era una evidencia visible de que estaba yo pagando con mi vida. Pero usted podría decir, pastor, pero si el chiste era derramar sangre, ¿por qué mejor no lo apedrearon?
o lo metieron a la guillotina y le cortaron la cabeza, hubiese sido menos sufrimiento y también hubiese sido derramamiento de sangre. Vamos a continuar con la última parte para que podamos entender este contexto. El maldito que muera colgado en un madero. Es increíble, porque esta ley se escribe 1500 años antes de Cristo. Es decir, si los asirios comenzaron en el 900, esta ley estaba escrita 600 años atrás. Es una profecía, no es al azar. Dios entendió y sabía. Soltó una profecía. Era la maldición más terrible para muchas sociedades. El exponer a una persona en una cruz era decirle: ni el cielo te quiere, ni la tierra te quiere. No perteneces a nada. Eres lo no deseado, eres lo peor. Es la maldición más grande que puede haber. Maldito aquel que muere en un madero, que muera colgado en un madero. Era desechado completamente por Dios. Pero Gálatas 4:4, Dios dice que en el tiempo cumplido Dios mandó a su Hijo. No es una casualidad. Los romanos utilizaban este tipo de muerte. Aún la Biblia hablaba, aunque todavía no se llevaba, ni siquiera se pensaba la crucifixión como una muerte o como un tipo de muerte. Pero los romanos 1500 años después la estaban practicando. Pero había una palabra, porque era así. El inocente se tenía que hacer culpable. El bendito se tenía que hacer maldito por nosotros. Es increíble, esto es teológicamente maravilloso, hermanos, porque toma nuestro lugar, porque se hace pecador literalmente por nosotros. Jesús toma el lugar de nosotros vicariamente. Es increíble, de verdad. Usted no sabe, o no sé si ahora sí como dirían los neopentecostales, no sé si hay alguien aquí que me va entendiendo, pero el concepto es de que usted y yo hayamos sido sustituidos por Jesús, no tiene precio en lo absoluto. Usted no ha entendido el nivel de magnitud del sacrificio de Jesús si no logra entender eso y tiene en poco a Cristo. Créame lo que no logra entender. Usted no ha logrado entender esa magnitud. O sea, quiero poner un ejemplo muy sencillo. Usted está muriendo de insuficiencia renal, necesita un trasplante de riñón, y aparece un hombre de la nada, una mujer de la nada, toca su puerta, su cama, y le dice: yo te donaré el riñón, y después desaparece y le da vida a usted. Usted podría decir: qué maravilloso, si se emocionan por una labor buena que hace un hombre hacia ustedes. Nos emocionamos de una labor buena que alguien hace hacia nosotros. Y decimos: no, es bien a todo dar, es bien buena gente, esa persona sí, él sí, él sí, él sí. No, mis respetos para esa persona. Por una bondad, 2, 3, 4, 5, pero jamás metió las manos al fuego por usted, es decir, al infierno tenebroso. Jamás rescató su alma, no dio en sustitución de usted. Se llama amor sacrificial, agaspén, ágape. Se sacrificó por nosotros. Nos redimió, nos compró con oro nos compró. No nos compró para esclavizarnos nuevamente, nos compró para darnos libertad. Hay un grupo de cristianos que compran esclavos en Afganistán para darles su libertad. Ellos se dedican a eso. En Afganistán la esclavitud es legal. Usted puede comprar a un niño pequeño a sus padres y llevárselo y ponerlo a trabajar o lo que usted quiera, y es legal. Y hay un grupo de cristianos que están comprando libertades de esos niños. ¿Usted sabe la gratitud que pueda tener esos niños? El alemán, se me fue el nombre, la lista de Schindler, ¿verdad? Al apellido. Cuando termina la película, un montón de judíos ancianos ponen una piedrecita sobre la tumba de ese hombre. ¿Qué hizo ese hombre? Gastó toda su fortuna para ocultar judíos en la Segunda Guerra Mundial. Lo más que pudo. Montó una fábrica supuestamente de ollas y era una mentira. Y tenía judíos trabajando. A todos los recibía. Pero su fin era gastar toda su fortuna para rescatar judíos. Cuando fueron
y termina la película, pone una piedrecita sobre la tumba de ese alemán. El hombre que guió a los niños judíos por Noruega y están viendo una película, se levantan todos en el cine a aplaudirle y el hombre voltea a ver y dice: todos nosotros que estamos aquí somos los niños que rescataste en algún momento, y le aplauden. Hermanos, hay gente que está tan agradecida por cosas como esas. No estoy diciendo que no son bondadosas, pero estoy diciendo que como quiera, así los hubiese rescatado cualquier Superman. De todas maneras, sin arrepentimiento no vamos al cielo, moriríamos en el infierno. Y Cristo hizo una obra mucho más allá. No solo nos rescató de la esclavitud, nos dio vida. No solo nos sustituyó, se humilló a sí mismo. Y cuando usted logra entender eso, se llama amor, amor incondicional, amor ágape. De tal manera amó Dios al mundo, agaspén en el griego, un amor que no tiene el ser humano, que nace solo de Dios y que es fruto del Espíritu Santo. Gálatas 5:22, el fruto del Espíritu es amor, amor. No hay otra cosa. Cuando conquistas el corazón de una persona, esa persona está dispuesta a morir por ti. A morir por ti. Por eso cuando nosotros podemos hacer un juicio sobre algunas personas que asisten de manera irregular a la iglesia, que a veces son cristianos, a veces no, a veces sí, que tiene más importancia su trabajo, sus negocios, porque no han conocido el amor ágape todavía. Porque si conocieran la profundidad de la sustitución, no encontrarían una sola excusa para no estar en los atrios del Señor. Una sola no la encontrarían. Indagarían en todo su cerebro y no encontrarían un solo pretexto para no estar en la casa de Dios, de verdad, o en oración, o en lectura bíblica, porque no, tampoco es necesario ni obligación de que estemos todos los días aquí. Pero hay gente que no logra entender cuando toma una decisión como tal, como no está esa figura de sustitución de Cristo, se le hace fácil pecar de manera muy sencilla, porque no ha nacido el amor de Dios en el corazón de esa persona. Vamos a concluir con esto. Vamos a invitar a las personas a que se pongan en pie, los que estamos aquí.